y porque es un tema extenso. Así es que te voy a pedir que estés tomando nota. Y bueno, pues aquí es donde vamos a avanzar. Muy bien, entonces estábamos platicando acerca del Dios de la segunda oportunidad y estuvimos platicando un poquito acerca de que si nuestras vidas son tan complicadas o pudieran complicarse tanto que es difícil entender cómo ir de donde estamos a donde Dios quiere que estemos. Y entonces todos cometemos errores y es fácil eh, empezar a pensar acerca, fíjate, y esto es algo muy dado y muy común en el creyente nacido de nuevo, es cómo hubieran sido las cosas si hubiéramos hecho eh, todo diferente. Probablemente, yo recuerdo cuando nosotros conocimos de la palabra y empezamos a tener una relación personal con el Señor, con su palabra. Yo le dije a mi mamá, le dije, ay mamá, ¿cómo no fuimos cristianos, hicimos de la palabra en esta relación personal desde que yo era nos ha concedido a través de su obra perfecta, completa y terminada. Pero no podemos estar pensando de cómo pudieron ser las cosas si hubiéramos hecho alguna cosa de manera diferente, porque realmente esto no es provechoso para nuestras vidas. No podemos estarnos preguntando qué hubiera sucedido si yo hubiera seguido a Dios antes, qué hubiera sucedido si hubiera hecho una cosa u otra cosa. Esas cosas de vivir en el pasado, no podemos estar meditando en ello ni estar pensando en eso, porque solamente te estarías atando a pensamientos que solamente te estarían mortificando y que te estarían obstruyendo el fluir y el caminar en este proceso tan maravilloso en el que hemos estado caminando, de conocer la verdad de la palabra de Dios, la verdad del Evangelio de Jesucristo, de la justicia y de la gracia que es en Cristo Jesús. Y entonces estuvimos también revisando el tema. Estuvimos viendo el libro del Antiguo Testamento, primera carta de Samuel, que relata la historia de Saúl, que fue el primer rey de Israel. Y estuvimos revisando cómo esa historia de Saúl es extraordinaria desde el principio. Que fueron a buscarlas y que después Saúl fue a buscar a Samuel, al profeta Samuel, para preguntar a ver si él le podía dirigir, direccionar acerca de dónde estaban esas asnas. Y entonces pudimos dar cuenta cómo que estuvimos revisando el libro de Samuel, capítulo 9, versículos 14, 15, 16, 17, hasta el 10, el versículo 1, en donde eh, cómo es el tiempo de Dios tan certero que en vez de Samuel hablarle de las asnas, que también le dijo que ya todo estaba bien con ello, eh, ¿cómo es que le puede decir que él ha sido elegido para ser el rey de Israel? Recuerda que el pueblo de Israel le estaba pidiendo a Dios que les diera un dirigente, que les diera alguien a quien seguir. ¿Te fijas cómo era el pueblo de
directa y personal con Dios. Las personas, el creyente, no siente que esté realmente recibiendo a través de la dirección de la palabra de Dios, como bueno, en el Antiguo Testamento era a través del profeta, que era quien traía la palabra de Dios al pueblo, y la gente se sentía desubicada, se sentía que no tenía realmente esa fuerza, el estar recibiendo el mensaje de la palabra de Dios a través de un profeta, sino que querían ver a alguien físicamente. Pero también vimos, como estuvimos revisando en este tema, que cómo es que Saúl fue escogido por Dios para ser el primer rey de Israel. Y a pesar de su origen humilde, él fue ungido por Dios y se convirtió en un poderoso monarca. Él guió a la nación de Israel a pelear batallas y ganó grandes victorias. Y la gente lo apoyaba, la gente lo seguía. Además de que cuando fue presentado por Samuel delante del pueblo, Saúl sobresalía victorias porque realmente había sido escogido por Dios. Y te voy a invitar a que me acompañes a leer el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos del 9 al 12. Y entonces, después de que fue escogido y peleó grandes victorias, y apoyado por Dios, recuerdas que en el Antiguo Testamento era muy importante que el sacerdote fuera quien dirigiera una ofrenda como requisito para poder recibir la bendición del Señor antes de pelear en contra del enemigo. Pero Saúl esperó el tiempo acordado para que Samuel llegara, pero Samuel nunca llegó. Así es que la gente se impacientó y empezaron a dispersarse. Esta fue una situación de crisis para Saúl y entonces Saúl decidió darle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban unidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé y ofrecí holocausto. Entonces, me esforcé o me vi forzado, que es el mismo significado. Me esforcé o me vi forzado a ofrecer el holocausto. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues que Saúl, en sus propias fuerzas, en su propia opinión, en hacer las cosas no como Dios lo tenía planeado para su vida, pues él quiso hacer las cosas de una manera incorrecta, no lo hizo como debía de hacerlo, y fue entonces que Dios se enoja contra Saúl y lo destituye como rey. Y después, como eh, fue una falla enorme en el carácter, en el comportamiento eh, de Saúl, pues entonces ya no pudo seguir siendo rey. ¿Te fijas? Esta fue la primera opción que Dios había tomado y había escogido a Saúl para que
fuera el rey y que dirigiera a su pueblo. Realmente ese fue el corazón de Dios. Pero que no debía de tomar, y él sabía que estaba haciendo las cosas mal. Por eso le dice a Samuel, ay, es que me vi forzado. Fíjate, este comportamiento de Saúl revela una falla en el carácter que el día de hoy, si lo pudiéramos trasladar, muchas personas tienen la inclinación de hacer cosas que en un momento determinado es lo que en lo personal les interesa, sin importar si está correcto o no. Y sobre todo, los cristianos, los creyentes, no debemos de vivir así, porque nosotros debemos de hacer lo que Dios quiere que hagamos, el propósito que ha depositado en nuestras vidas, para lo cual nos ha llamado, y es el designio de Dios el que debería de ser lo más importante, y eso no es negociable para nosotros. No deben de importar las circunstancias ni las consecuencias, pero desafortunadamente al día de hoy muchas personas y muchos creyentes sobre todo no viven a la manera en el que Dios les llamó, al propósito de Dios. Entonces, no podemos tener excusas para salir del camino, para hacer las cosas a conveniencia de las personas, ni porque alguien te diga que lo tienes que hacer. Tú debes de ser firme, tú debes de permanecer creyendo que Dios te llamó a hacer. Esto va a ser lo más importante para tu vida, porque es el propósito por el cual te llamó. Entonces, si Dios me dice que algo, que yo haga algo, yo tengo que quedarme aquí y tengo que hacerlo. No tenemos que ser inflexibles respecto a la voluntad de Dios, porque si no, te vas a desviar. De esta manera te estarás desviando y entonces vas a empezar a ceder a las circunstancias y a las situaciones. Eso es lo que hizo Saúl. Él sabía que no debía de ofrecer holocausto, pero él se vio forzado, por eso se esforzó y se vio forzado por la gente, por lo que estaba sucediendo físicamente, qué le convenía con la gente, se le iban a dispersar, se le iban a hacer a ir, le iban a hacer probablemente, por así decirlo, el fuchi, y entonces él para él parecía una buena razón en ese momento, pero él sabía que estaba desobedeciendo a Dios. Entonces, tú y yo debemos de hacer siempre lo correcto delante de Dios. No debemos eh, eh, hacer las cosas que en tu corazón Dios no ha puesto, ni el llamado que Dios no ha puesto en tu corazón. Tú tienes que aprender a ser firme y no darle oído a la mentira del diablo, que por la naturaleza carnal y la guerra y esa batalla en los pensamientos, la gente dice, por ahí anteriormente se utilizaba mucho el que dirán en la sociedad, si cómo te comportas, si cómo te ves, si cómo eres, eh, si haces o no haces, si obedeces o no desobedeces, si estás alineado o no estás alineado, de qué círculo social eres. Antes se le tomaba mucho en cuenta en lo natural, en la sociedad. Ahora, en el pueblo cristiano, entre las personas,
se trata de manipular, no que todos lo hagan, no me malinterpretes, pero muchos tratan de manipular el llamado y las circunstancias para que la gente se alinee a una misión, a una visión personal de un proyecto, pero en ese mismo proyecto debe de caber que cada una de las piezas que forman parte de ese proyecto tienen un llamado. Claro, todos tenemos el mismo llamado, a predicar las buenas nuevas del Evangelio, eh, y a ir a las personas, a compartir con ellas lo maravilloso de la gracia y de la justicia que es en Cristo Jesús. Entonces, tú y yo debemos de optar por eso y debemos de ser inflexibles respecto al llamado de Dios. Tenemos que ser firmes y no ver la conveniencia ni darle oído a lo que la gente diga. Si tú haces cosas que para ti o para la gente pudieran ser pequeñas, pero es lo más grande porque es el propósito con el que Dios te ha llamado. Algo que tenemos que hacer todos los días, pues es dar. Y dar es una palabra de ánimo, claro, de la palabra de Dios, bendecir a la gente. Podemos siempre que pases en la calle ayudar al necesitado, no importando cómo lo veas o qué piense tu carne. Porque si realmente una persona, en el caso de los que están parados en la calle, yo lo pongo mucho esto en ejemplo, pidiendo, pues no es porque la gente realmente esté ahí porque no tenga una necesidad. Si la gente está ahí es porque tiene una necesidad. Podemos ir a orar por una amistad, al hospital. Cada quien tiene un llamado, pero desarrollalo con libertad y de manera personal. Si quieres invitar a otras personas, pues hazlo y disfruta de eso que ha sido el propósito con el que Dios te formó. Recuerda que, como dice el Salmo 139, el versículo 14 al 17, y desde el 1 nos habla cómo es que fuimos predestinados, es que fuimos formados en el vientre de nuestra madre y que todos nuestros días han sido escritos. Y continuamos aquí en 1 Samuel, en primer libro de Samuel, capítulo 13, del 13 al 14, dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y esto es asombroso. Samuel dijo que si Saúl hubiera obedecido a Dios ese día, nunca hubiera existido un rey David. Nunca hubiéramos nosotros oído hablar de él, porque David no era la primera opción de Dios. Saúl no era un rey interino hasta que se presentara David. No fue alguien que Dios lo tenía como ahí mientras que David crece y viene entonces a gobernar. Como que para maquillar un poquito la situación tan grave que estaba demandando el pueblo de Israel, un rey, un líder, un dirigente. Pero realmente Saúl fue la primera opción para Dios. Sin embargo, fíjate cómo son las cosas. Aquí te voy a dar varios, escríbelos por favor, te voy a dar varios versículos libros y versículos para que estés leyendo. Entonces, quedamos, Saúl fue la primera opción y Dios no lo quería como un rey interino hasta que se presentara David. Saúl era la opción número 1 de Dios, pero Saúl desobedeció, no hizo lo que debió hacer. Entonces, te voy a dictar aquí algunos versículos en donde nos va a presentar en 1 Samuel 13:1, donde este incidente sucedió en el segundo año del reinado de Saúl, cuántos años estuvo,
40 años y luego estuvo gobernando un poquito más de tiempo, mientras que David toma el otros 38 años hasta que David toma el lugar. Hechos 13:21. También sabemos que David tenía 30 años cuando finalmente se convirtió en rey al final del reinado de Saúl. Este es en segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 4. Y te había comentado respecto a que cuando Samuel profetiza que Dios se había buscado un varón conforme a su corazón, esto fue 8 años antes de que David naciera. Entonces, fíjate cómo es la cronología de los tiempos y cómo Dios tuvo que trabajar con su pueblo y cómo tuvo que trabajar con el corazón del pueblo de Israel y cómo tuvo que trabajar con Saúl para dirigir al pueblo, con el profeta Samuel para estar ayudando a que las cosas se dieran y que pues realmente la misericordia de Dios se extendiera sobre el pueblo de Israel. Y es entonces que después de 38 años que pasó esto, es que toma el reinado David y aparece David. Pero fíjate qué importante es esto, porque cuando decimos que Dios escogió a un hombre conforme a su corazón, la gente piensa que David era un hombre que tenía el corazón exactamente con el mismo sentir, con el mismo fluir como el corazón de Dios. Y si tú recuerdas, porque hay mucho que estudiar y profundizar en esto, la historia de la vida de David, David cometió muchos errores, grandísimos y graves errores, de los cuales ahorita vamos a platicar un poquito. Pero es muy importante que tú y yo podamos meditar en esto. Dios es un Dios de la segunda oportunidad. ¿Y qué es lo que pasó? Que bueno, David se convirtió en rey porque Saúl falló y no cumplió con el llamado de Dios. Pero ¿qué es lo que logró Dios con la opción número 2 que tuvo? David se convirtió en un poderoso varón de Dios. Él era un hombre que Dios escogió de acuerdo a su corazón. Y David realizó grandes proezas, grandes cosas. Libró batallas, venció. Y fíjate cómo es que de ahí viene toda la descendencia hasta Jesús, hasta nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si tú estás tratando de realizar tus propios sueños o si has tomado algunas malas decisiones, no debes de quedarte atorado analizando el pasado. Necesitas empezar a buscar el propósito que Dios ha afirmado en tu vida y ha afirmado en tu corazón. Dios tuvo un plan B con David, porque Saúl falló. Dios pudo tener ese plan B con David. Pero en tu vida personal al día de hoy, no pienses que va a haber un plan B diferente a ti como persona, sino que cuando tú te sometes a la palabra y empiezas a meditar en ella y empiezas a darle ese lugar de más alta estima, de mayor honor, vas a poder tomar cualquier circunstancia que en tu vida se presente y entonces la vas a poder resolver de la mejor manera, porque ahora como creyentes nacidos de nuevo y siendo que el Espíritu de Cristo mora en nosotros y que el Señor ha perdonado nuestros pecados, que ha llevado todas nuestras enfermedades, que ha perdonado todos nuestros pecados,
llevó todas nuestras enfermedades, todo nuestro dolor, toda maldición fue llevada en la cruz, para que no te quedes analizando tu pasado, por qué las consecuencias de mi vida, o por qué es que todavía no he resuelto en mi vida muchas cosas que están haciendo que cada día yo esté padeciendo y que no pueda salir de ese pozo que pareciera ser que estás como que en ese remolino, que estás escuchando la palabra, pero no puedes salir, no lo logras. Pues lo único que tienes que hacer es echar afuera de tus pensamientos el pasado y todas las circunstancias que has vivido. Tienes que someterte a Dios y entonces vas a encontrar la ruta más rápida para encontrar ese designio de Dios para tu vida, para tu vida. Esto es muy simple porque tienes que empezar por buscarle a través de la palabra de Dios. Fíjate qué importante es esto. Nosotros debemos de buscar la palabra de Dios para poder recibir esa sabiduría, esa revelación y esa inteligencia. Tenemos que ser enseñados por la palabra y es por eso que nosotros estamos junto con ustedes estudiando cada día la palabra de Dios, para que podamos encontrar ese designio de Dios y para poder enfocarnos en ese gran propósito que Dios tiene para nosotros. No es posible que una y otra vez estemos teniendo problemas cada día y que no nos estemos viendo exitosos, porque tenemos el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos morando en nosotros. Pero ¿sabes qué? Tenemos que creerlo, tienes que creerlo, pero no lo vas a creer si no te apropias de él a través de la palabra. Yo te lo puedo estar diciendo todos los días, pero si tú no lo crees en tu corazón y lo declaras y lo meditas, no se va a hacer realidad. No vas a poder realizar el propósito de Dios en tu vida, porque no vas a poder tener la fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Voy a poner un pequeño ejemplo y un pequeño testimonio de algo que yo estuve platicando hace 3 días con una joven respecto a la fe. Y entonces yo le hice una pregunta, le dije, bueno, ¿tú has creído que el Señor Jesucristo es Dios, que es Señor y que es tu Señor, que murió por ti, que dio su vida por ti y que resucitó por ti y que ahora eres salva? No, pues sí. Bueno, entonces le dije, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Y a esto voy, por lo que te estoy platicando, de cómo es que el pueblo de Israel ya deliraba en pedir un dirigente, un rey, querían ver a alguien. Entonces le dije, bueno, imagínate que tenemos aquí delante de nosotros al científico más nombrado del planeta, al mejor científico al día de hoy que nos está dando direcciones y que están con el tema de la contingencia, dando direcciones y direcciones, haz esto, haz lo otro. Y entonces a su lado tienes al Señor Jesucristo y al científico. El Señor Jesucristo te está diciendo, ya morí por ti, ya te sané, eres salvo por gracia, ya te he concedido todas las cosas y eres ahora partícipe de mi naturaleza divina, perdón. Y el científico te está diciendo una cosa y la otra, ¿a quién le vas a dar mayor valor? ¿Qué palabra va a valer más para ti? Y entonces me dijo, no, pues le voy a dar mayor valor y mayor estima al Señor Jesucristo. Y entonces, ¿por qué nos cuesta tanto darle ese valor a la palabra de Dios? ¿Por qué estamos batallando para que en nuestros pensamientos sea más fuerte lo que ya mora en nosotros por su Espíritu Santo? ¿Por qué no lo hemos podido creer? Porque no meditamos en la palabra de Dios, porque hay ignorancia
de la palabra y eso debilita. Y no quiere decir que tú digas, ay, es que yo sí sé lo que dice el versículo, Gálatas 4:6, que Él envió al Espíritu de su Hijo a morar a nuestros corazones. Pero lo estás meditando una y otra vez, para que venga la información, para que cuando venga la información equivocada, la información que va en contra de la palabra de Dios, de lo que Él ya nos concedió y de lo que Él ya hizo, puedas estar fuerte y rechazarla y decir, no, Cristo ya me sanó, Cristo ya me dio la victoria. Y no te estoy hablando nada más de la enfermedad, por el tema de lo que estamos viviendo al día de hoy. Estoy hablando de los problemas familiares, estoy hablando de cuando tenemos una difícil situación familiar, de matrimonio, de economía. ¿Qué es lo que más se fortalece en tus pensamientos? Tienes un problema y una situación, ¿y qué ves? A un monstruo, porque estás viendo probablemente al marido que está gritando o diciendo me voy de la casa, a los hijos o la situación económica, o realmente estás filtrando cuando está la situación, la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Y entonces tenemos que tener cuidado, pero fíjate, cuando nosotros estamos también caminando en esta segunda oportunidad de meditar en la palabra, de apropiarnos de la bendición, viene el éxito a nuestras vidas, como sucedió con el rey David. Y entonces, pues bueno, sabemos que el rey David, como fue escogido por Dios también para ser rey, él nació y ya desde que nació ya había sido escogido para ser rey. Entonces, es muy importante que vayamos a nuestras vidas y tomemos un buen balance, un buen equilibrio en nuestras vidas, porque una vez que tienes éxito en todas las cosas, por la palabra de Dios, por la fe, por lo que estás viendo que Dios está trayendo de bendición a tu vida, el éxito es la tentación más grande. Y vamos a leer aquí en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1, y te voy a poner este ejemplo también del rey David, para que veamos cómo es esa segunda oportunidad en nuestras vidas y cómo es que también tenemos que tener mucho cuidado. Y se aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Entonces, David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios, aunque él no hizo todo a la perfección. Pero en esos días, los reyes se veían obligados a hacer guerra cuando las estaciones y el clima lo permitían, ¿sí? No era todo tan fácil. Ahora nada más echan ahí unos cohetes y unas bombas y van en barcos y en aviones. Pero en estos tiempos era esperar a que las condiciones climáticas se dieran. Pero en este versículo nos está diciendo que ese era el tiempo en que los reyes salen, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, pero David se quedó en Jerusalén. David era un rey, era exitoso, él debió haber estado al frente siempre de las tropas en la batalla, pero había prosperado tanto que no sintió que ya no tenía necesidad de ir. ¿Por qué? Pues porque él tenía generales bajo su mando que podían conducir y dirigir a las tropas en su lugar. Entonces se quedó en su casa y se tomó un descanso y dejó de cumplir con el llamamiento de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Cuando David estaba huyendo de Saúl, tratando de salvar su pellejo, y que parecía que podía morir en cualquier momento, pues estaba bien pegado a Dios y a buscar de Dios, y entonces Dios lo bendijo y él tuvo más éxito y más éxito y más éxito.
Pero ya cuando él tuvo mucho éxito y ya estaba en el castillo disfrutando de todo lo que estaba disfrutando, pues sucedió, del versículo 2 al 5, continuamos leyendo aquí. Un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Y bueno, pues ya le sigue leyendo todo el capítulo hasta el 27, en donde pues, ¿qué pasó? David estaba aburrido, se la pasaba durmiendo, se la pasaba descansando, se la pasaba despierto a lo mejor toda la noche, no estaba haciendo las cosas que Dios le había llamado a hacer, y él ya tenía mucho éxito, y que llegó la tentación y acabó cometiendo un error increíble. Adulteró con Betsabé y ella concibió un hijo. ¿Qué es lo que tuvo que hacer David? Pues hacer que Urías muriera al frente de la batalla. Y entonces esto trajo grandes y muy malas consecuencias para David. El bebé murió. Después ella ya concibió a otro hijo, Salomón. Tuvieron mucho sufrimiento, y entonces ¿cómo vamos a ver esta historia y qué ejemplo podemos tomar, qué podemos aprovechar de esto? Pues te fijas cómo Dios siempre es un Dios de oportunidad, siempre es un Dios de una segunda oportunidad, porque a pesar de todo lo malo que hizo David, Dios ungió a su segundo hijo, a Salomón, para que lo sustituyera como rey de Israel, y prosperó tanto Salomón, que dicen que la plata no era apreciada en su reino, estaba lleno de oro, estaba lleno de riquezas, y Salomón lo único que le pidió a Dios fue sabiduría. Así es que, te fijas, David tuvo situaciones muy difíciles, sus hijos fueron lastimados gravemente. Su hija Tamar fue violada por su otro hijo, y luego el otro hijo lo mató, y estuvieron en unos pleitos terribles y tremendos. Pero bueno, vemos cómo es que David cometió unos errores muy graves que le costaron mucha angustia, decisiones que le costaron a su familia mucho dolor, pero finalmente vemos cómo es que Dios, en su misericordia y en su corazón de siempre, tener una segunda oportunidad para la vida de cada uno de sus hijos, de a quienes Él ha llamado y para quien tiene un gran propósito, se sigue cumpliendo. Y es entonces que Dios hizo un pacto eterno con David. Romanos 11:29 nos dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Estoy absolutamente convencida de que, a pesar de que la situación en la que puedas estar el día de hoy, y a pesar de que sientas que estás muy alejado o que te falta mucho para alcanzar el destino de Dios para tu vida, Dios todavía tiene para ti un plan. Y ese es un plan perfecto, ese es un plan maravilloso, porque aquí, como lo vemos en Romanos 11:29, dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero no te quedes sin buscar, sin encontrar el plan de Dios, sin seguirlo, sin el día a día estar cumpliendo lo que el Señor te llamó a hacer.
y hacer en tu vida, y no tan solo en tu vida personal. Tienes que voltear a ver lo que tienes que reconstruir, lo que tienes que restaurar en tu vida, porque no has podido ver qué es lo que Dios te ha concedido. Te voy a poner un ejemplo. Si tú estás, que este es un ejemplo el más grande que debemos de tomar en cuenta, porque de esto parte que las familias se afecten tanto. Si tú estás en una situación de problemas matrimoniales, en donde pareciera ser que dirías tú, es que no me casé con la persona correcta, pareciera ser que todas las cosas fueron mal. Y luego el error más grande es decir que lo único bueno de esto que resultó son los hijos y los nietos. Bueno, todo se trata de tomar decisiones. Y un día tomaste una decisión, pero si tú tomaste una decisión, Dios te respalda y te sigue respaldando, y Dios formó y creó y diseñó un propósito para ese matrimonio y para esos hijos. Así es que no digas que el propósito de Dios no es ese matrimonio, no es esa vida juntos. Por favor, los dones son irrevocables y el llamamiento de Dios, Dios no cambia. Cualquiera que haya sido el propósito, Él tenía para tu vida algo poderoso, y hoy es el día de poderlo restaurar. Lo único que tiene que suceder es que tienes que ser humilde en tu corazón para que puedas reconocer que hay un propósito poderoso y que todavía lo puedes rescatar. Sí, esto es muy importante, porque imagínate, al día de hoy se mueve mucho el tema de la tecnología del GPS. Ahí vamos a un lugar, vamos de viaje y nos va dirigiendo hasta con voz audible que dobla a la derecha y a 500 metros y en 2 millas, y ve para allá, y es bien certera la ubicación del sistema de posicionamiento global que tenemos ahora en el carro, en el celular para ayudarnos a orientarnos. De esta manera te lo pongo como algo muy sencillo y muy práctico de poderlo pensar, ¿sí? Medita en la palabra de Dios para que tomes la posición correcta en tu corazón, y que debes de reconsiderar el propósito que Dios ha tenido para tu vida. Si estás batallando y estás sufriendo, es porque no has tenido la sensibilidad y la sencillez en tu corazón de darle la razón a la palabra de Dios, para que entonces puedas ser libre, porque Él ya te hizo libre. Y no tan solo te pongo el ejemplo del matrimonio, el ejemplo de los hijos, el ejemplo de la situación familiar, papá, mamá, hermanos. Las cosas tienen que solucionarse. Si ese es tu trabajo, todo tiene una orientación correcta, y la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios están en ti, por su palabra, por el Espíritu Santo que mora en ti. Entonces, todavía puedes llegar al lugar que Dios tenía planeado para ti si tú lo decides, como dice la palabra aquí en Romanos 11:29, que los dones y el llamamiento de Dios nunca cambian, son irrevocables. Es posible que durante toda tu vida te hayas equivocado, hayas dado algunas vueltas, pero el designio de Dios para tu vida no ha cambiado. Así es que este es el momento en donde debes de pararte firme y decir: Dios tiene un plan para mí. Y entonces debes de esforzarte por meditar en la palabra de Dios, tener confianza en la palabra de Dios. Dios no quiere que tu vida esté arruinada, pero sí quiere transformarla por la renovación, por medio de la renovación de tus pensamientos, por su palabra. Y estos ejemplos bíblicos es muy importante que los podamos tomar como un ejemplo para que nos motiven. Y yo espero que te hayan motivado para tener confianza en el Señor. Estuvimos viendo casos muy grave, muy fuerte,
pero algo muy real en donde podemos ver que tenemos un Dios de la segunda oportunidad. Pero ahora, como creyentes nacidos de nuevo, como esas personas que ahora somos uno con el Espíritu de Cristo, que una tercera parte de nosotros somos 100% Espíritu de Cristo, solamente tenemos un solo camino y un solo propósito y un solo llamado. Entonces, hoy reconoce en tu corazón y no pierdas el propósito de Dios en tu vida. Dios no ha perdido la esperanza respecto a ti, esa intensa anticipación de enviar. Tan solo el hecho de que tú estés aquí escuchando su palabra, de que estés meditando en su palabra día a día para poder encontrar ese propósito y poder tener ese impulso día a día en tu vida, pero no te quedes con eso poquito de pensar, ay, es que yo leo la palabra para seguir sobreviviendo. No desestimes lo que eres, no desestimes lo que el Señor hizo en la cruz por ti. Él murió por ti y fue algo maravilloso y fue algo grande. Así es que si tú hoy aprecias lo que el Señor ha hecho por ti y le reconoces, entonces realmente tu vida va a ser transformada. Tus pensamientos van a ser transformados y tu vida va a prosperar y va a ser dirigida y va a ser impulsada y va a ser motivada por su palabra, por lo que Él es, por lo que Él es en ti y por lo que tú eres en Él. Así es que esta es la oportunidad de Dios. Tu segunda oportunidad es que dejes de pensar en el pasado y que puedas ver a la obra perfecta, completa y terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Muy bien, y con esto terminamos. Muchas gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra y hoy declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén.